¿Cómo están a todos nuestros amigos seguidores de Contraparte? Muy buenas tardes. Vamos a el día de hoy hacerles conocer una importante noticia con una persona muy importante para nosotros, para nuestro medio de comunicación, porque él va aportando también con lo que es parte de la historia que vamos publicando en diferentes ediciones que tiene nuestro periódico. Y Viacha realmente debería sentirse muy orgulloso también de esta persona que en momentos más vamos a presentarlo en minutos. También agradecemos a toda la gente que nos ha ido siguiendo en horas de la madrugada en lo que ha sido el la comisión que se ha ido a México, la Comisión de Robótica de la Unión Educativa José Valliviana. Los hemos despachado a ellos, Contraparte ha estado presentes en el lugar y cuando también ellos vayan regresando, también vamos a ir informándoles respecto a este tema. También vamos a estar haciendo seguimiento con relación a estos jóvenes que se han ido hasta México para poder hacer una representación en lo que es el tema de robótica. Ahora sí me permiten presentarles, estamos con Carlos Hualpara Loza. Él es, no decimos futuro porque es a punto, a días de defender nada más su tesis. Es una persona muy importante en cuanto a lo que es la historia también de nuestro país, de Viacha. Él se le sabe muchos libros, se los ha comido a pesar de la corta edad que él tiene, lo ven. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerte porque constantemente has ido publicando también en nuestros periódicos, aparte de la historia, también para hacer conocer a la juventud, a la niñez, los cuales han sido plasmados. Y cuando nosotros vendíamos el periódico, ofrecíamos el periódico, decíamos escrito por un historiador porque tiene fundamentos en los cuales tú te basabas en estas publicaciones. Antes, bienvenido. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y al medio de comunicación Contraparte, ¿no? Agradecerles también por la difusión, ¿no? De la noticia de este trabajo, que realmente me llena mucho orgullo como viacheño, ¿no? El día viernes, este viernes 21, estoy defendiendo mi tesis que lleva como título Importancia geoestratégica de Viacha durante el periodo de consolidación de la República, ¿no? Nuevamente, como viacheño, me siento muy honrado y muy orgulloso de poder difundir o mostrar un poco de la historia encubierta que tal vez tiene nuestro municipio en relación a lo que viene, ¿no? Un poco lo que es la batalla Ingavi y al Bicentenario propiamente, porque estamos hablando de un periodo que va desde 1810 hasta 1841. Es así, él es estudiante de la UPEA, que ya en los próximos días va a hacer la defensa de esta su tesis, como ha indicado. Lleva el título Importancia geoestratégica de Viacha durante el periodo de consolidación de la República del año 1810 al 1841. Carlos, si podías un poco resumir lo que va a ser esta tesis que tú vas a presentar, porque hemos visto que tiene bastante fundamentación. No solamente te has basado en algunos textos, tal vez tienes bastante material de oro, diríamos nosotros, en tus manos, en lo cual usted va ya a defender en los próximos días. Claro que sí, ¿no? Tal vez comentar que una de las iniciativas que he tenido para poder trabajar lo que es este periodo del tiempo es precisamente que dentro de nuestra historia como municipio tenemos un vacío. Generalmente vemos o hablamos, pensamos que la historia de Piacha empieza desde 1841, después de la batalla de Ingavi. Es lo que más realzamos, ¿no? Pero hay un periodo anterior. Piacha, como un pueblo, luego como ciudad, ahora como municipio, ocupa un espacio geográfico muy importante dentro del altiplano. Su posición geográfica le ha dado una ventaja estratégica, no solamente en la batalla de Ingavi, sino en acontecimientos anteriores y posteriores. Es por esta la razón tal vez de que existan muchos regimientos en nuestra urbe, ¿no? O que exista la presencia del ferrocarril. De todos los orígenes podemos encontrarlos, uno, en este periodo, que es el periodo de la consolidación, y más adelante, y más atrás, perdón, en lo que es el desarrollo de los histórico de los pueblos prehispánicos. Ahí hablamos del Capañán, por ejemplo, ¿no? Bueno, haciendo un resumen tal vez de lo que vamos a tratar, en este marco, en este contexto, hablando de su posición geográfica, Viacha va a ser un punto fundamental en el desarrollo de los acontecimientos que van desde la Guerra de la Independencia,
estamos hablando de 1810, inclusive posterior a lo que es la Revolución de Julio, del 16 de julio, pasamos por la primera campaña del Ejército Auxiliar, ¿no? Que llega hasta el Desaguadero y que son derrotados en Huaqui, por ejemplo, ¿no? Más adelante, en el periodo de la República, hablamos de la instalación del segundo batallón que tiene Bolivia, el batallón número 2 que va a tener su cuartel aquí en Viacha. Una serie de acontecimientos van a generar de que a partir del batallón 2 pueda existir la presencia de diversos regimientos, los cazadores de la Guardia, el batallón Potosí, ¿no? Y más adelante recién van a venir ya en 1880 tal vez lo que es el cuartel Bolívar o el regimiento Bolívar. Hay una historia anterior, entonces Viacha como punto militar ocupa un punto estratégico. Uno, por los recursos naturales que tiene. Dos, por su presencia a lo largo de los caminos. Desde Viacha podemos llegar a lo que es la ciudad de La Paz. Uno, por la doble vía actual, pero en ese tiempo hay otras rutas más, ¿no? Podemos llegar al Desaguadero de forma rápida. También es un punto articulador con las poblaciones que están más al sur de La Paz, Corocoro, Caquiaví, Caquingora, Jesús de Machaca, Santiago de Machaca, ¿no? Y de esta forma es un punto en el camino que articula todo esto, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? ¿Cuáles son sus orígenes? Es lo que estoy tratando de describir a lo largo de la tesis, ¿no? Y realzar que a partir de este proceso, Viacha va a ocupar un papel fundamental en la historia que tal vez no lo estamos revalorizando como viacheños, que es el tema de la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi ocupa un espacio significativo en la historia porque cierra un periodo en el cual Bolivia no estaba decidida si iba a ser un estado independiente o se iba a anexar al Perú, por ejemplo. Desde 1825 a 1841 hay ese temor de que el Perú anexe a Bolivia, ¿no? Y es pero en Ingavi, son en las pampas de Viacha, donde Bolivia finalmente decide ser un estado soberano e independiente. Entonces, todo ese proceso histórico es el que estoy describiendo, ¿no? Desde 1810, la Guerra de Independencia, hasta 1841, con la Batalla de Ingavi. Si podemos mostrar algunos mapas que tienes acá, por favor, en los cuales también son sacadas tal vez de este Claro que sí, ¿no? libro, ¿no? Y pudieras explicarnos un poquito sobre ello. Claro que sí. Comentarles, por ejemplo, que el espacio geográfico que ocupa Viacha a principios del siglo XIX es muy distinto al que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, un dato interesante que puedo adelantar antes de la defensa de la tesis es que Viacha, dentro de su jurisdicción, tenía lo que es el Valle de Achocalla. El Valle de Chocalla era parte del corregimiento de Viacha en su momento, ¿no? Más al sur, otras comunidades, hasta chocar con Laja y con Calamarca, ¿no? Luego con Mecapaca. El espacio era muy amplio. Por lo tanto, este espacio geográfico va a permitir precisamente el desarrollo de diversos acontecimientos. A la par de esto, podemos... Antes una consulta. De acuerdo a este espacio geográfico que tú nos vas presentando, ahora, no sé si te enteraste por las noticias, hay este conflicto del tema de límites, tanto de Chocalla, El Alto y Viacha. Esto tal vez sería un documento que puede ayudar a despejar algunas dudas, porque de pronto uno se pregunta, ¿dónde pertenecemos? ¿No éramos de aquí o estuvimos aquí? Entonces, ¿puede este documento base para poder ayudar a solucionar algunos temas? Claro que sí, puede dar las pautas de los antecedentes históricos del paisaje propio de Viacha, ¿no? En relación al siglo XIX. Comentarles que este conflicto que ahora se vive no es nuevo, sino que en este tiempo, inclusive en el periodo colonial, se va a vivir. ¿Por qué? Porque precisamente en esta región, cerca a la frontera, en lo que es el altiplano de Achocalla, estaba la presencia de dos lagos que van a ser disputados entre Achocalla, Viacha, Mecapaca, inclusive va a entrar en este conflicto, ¿no? En ese momento no podemos hablar de la ciudad del Alto porque no existe. Está simplemente la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, se podría decir que sí, este documento nos puede ayudar a tener un antecedente histórico, tal vez, de lo que es este conflicto. Muy bien, ¿qué más vamos a tener en la tesis? A ver si podemos ir mostrando. Este es un estudio específico de lo que es todo Viacha, ¿verdad? Toda su historia. Exactamente. El trabajo en sí parte de una idea, ¿no? La teoría en la que me estoy basando puede ser también la geohistoria. ¿Qué quiere decir esto? Estoy trabajando la historia de Viacha a partir de su espacio geográfico, de lo que nosotros llamamos el paisaje de Viacha, ¿no? Es por eso que aquí va a haber una descripción tal vez de el Cerro de Letanías, las dos pucaras que tenemos en Viacha, las pucaras que son fortalezas prehispánicas, que es el Cerro Pan de Azúcar y el Cerro de Santa Bárbara, ¿no? La importancia que va a tener, por ejemplo, en 1811 el puente de Calachaca,
ese puentecito que lo hemos olvidado, inclusive él se está deteriorando, ¿no? Como patrimonio viachense. ¿Qué estamos viendo en imágenes? En este mapa lo que estamos viendo es precisamente el circuito del Capañán, que es el camino prehispánico, ¿no? El camino que el Inca va a ir trazando a partir de sus conquistas en lo que era el Collasuyo, ¿no? Podemos ver dos tramos. Del lago Titicaca se divide en dos tramos, el Umasuyo y el Orcosuyo. Viacha propiamente se encuentra en el sector del Umasuyo, está acá, en este lugar, ¿no? Pero inclusive en este tiempo Viacha posee una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque en este tramo, en estas dos arterias fundamentales, Viacha las articula. Va a tener senderos que van a articular el Umasuyo con el Orcosuyo y que van a ser usados por los españoles durante el periodo de conquista y durante el periodo de la consolidación, que es lo que estamos abarcando, ¿no? El movimiento de tropas desde el Perú y desde Bolivia va a ser constante en Viacha. Prácticamente este periodo es un conflicto constante con la República del Perú. Por lo tanto, Viacha juega un papel fundamental. Uno, por los caminos que tiene y dos, porque en ese tiempo era considerado punto fronterizo, punto de control de lo que eran los límites entre el Perú y lo que es Bolivia, ¿no? Se dice que Viacha tiene un agua especial, o algo así escuché, por eso existen tal vez muchas plantas cerveceras que que tal vez quieren utilizar esas aguas. ¿Eso es cierto? Exactamente, Viacha, bueno, el espacio geográfico de Viacha alberga una riqueza inmensa en lo que es el tema del agua, ¿no? Tenemos canales subterráneos que en este tiempo quieren ser aprovechados para la industria, ¿no? Pero en el tiempo que estamos trabajando han sido aprovechados para el acantonamiento de fuerzas militares y precisamente de la caballería. Va a haber aquí caballerizas durante este periodo y posterior. Por eso a los viacheños se los lleva a decir chascacaballos, ¿no? Porque aquí ha habido corrales de caballos y es precisamente por la presencia de agua. Y el agua que genera, que haya pastizales. O sea, es una característica innata del espacio geográfico de Viache que resalta nuevamente esa importancia que va a tener en la historia. Muy bien, ahora sí entendemos por qué les dicen chasque caballos entonces a los viacheños. A Exactamente. ver, ¿qué seguimos observando también? Bueno, lo que ahora les quiero mostrar es el plano del periodo histórico más importante que tiene Viacha, ¿no? Tal vez el hito fundamental de su historia, no el único, pero el más importante que es la batalla de Ingavi, ¿no? Aquí podemos ver, uno, los caminos que van a articular a La Paz con Viacha y de Viacha a lo que es Tacna, el desaguadero, Huaqui, etcétera, ¿no? En segundo plano podemos ver el Ciénago, los bofedales de Guajarapila, que han sido fundamentales en el desarrollo de la batalla, ¿no? El Cerro de Letanías, la fortaleza de Pan de Azúcar. O sea, a partir del estudio de este plano, a partir del estudio de los mapas, he podido tratando de proponer que la historia de Viacha se debe también esa tradición viacheña al espacio geográfico que ocupa. No podemos comprender un ferrocarril si no entendemos los caminos que han articulado y que han sido la base para la construcción de este ferrocarril. No podemos entender la presencia de regimientos militares. Aquí tenemos regimientos, 5 espacios militares, la división mecanizada, la escuela de música y 3 regimientos. No podemos comprender su presencia en Viacha sin retroceder este periodo donde se han dado las primeras experiencias, el batallón número 2 y otros regimientos que han ocupado, ¿no? Y no podemos entender una historia industrial de Viacha sin comprender su espacio geográfico. Entonces, para comprender a la Viacha del siglo XXI, tenemos que retroceder tal vez un poco más en la historia, ¿no? Un poco más atrás de lo que es la batalla de Ingavi, que es lo que es el punto de inicio, en cierto modo, de nuestra historia. Tenemos que ir descubriendo las huellas más anteriores a esto. Eso lo vas a también exponer en la defensa de tu tesis del viernes, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Voy a dar datos más detallados tal vez en este aspecto, en lo que es la presencia militar, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de la importancia geoestratégica. ¿Qué importancia táctica tiene el terreno de Viacha en este proceso? Como les repito, es un proceso de grandes conflictos con el Perú, ¿no? Sí, un tema muy importante también, Carlos, si me permites, no existen muchos historiadores, ni a nivel nacional, tampoco en las universidades, por eso te consultaba cuántos van a hacer la defensa, ¿no? Porque se habla muy poco, son pocos los historiadores que tiene nuestro país, incluso, y imagínate tú, de Viacha, eh, joven todavía,
vas a tener que ir a competir con grandes historiadores porque también no solamente te estás limitando en lo que es Viacha, ya te hemos visto en otros trabajos también. Exactamente, ¿no? Y esto tal vez es algo que me llena mucho de orgullo. La historia de Viacha tal vez se ha descuidado en cierto momento, no hay muchos historiadores. Ahora me gustaría tal vez resaltar la figura del licenciado Germán Mendoza, que es viacheño igual, ha hecho un trabajo brillante sobre la historia de Viacha, pero son muy pocos los que abordan, ¿no? Este tema. Entonces, me llena de mucho orgullo el poder representar a esta tierra que me ha visto crecer, ¿no? Yo soy viacheño desde, desde que era niño y realmente es un orgullo el decir soy viacheño, el decir que en mi tierra, en las pampas que me rodean, se ha peleado una batalla fundamental que en cierto modo los viacheños a veces no resaltan, a veces ¿qué es el 18 de noviembre? Me obligan a desfilar, ¿no? Es necesario recobrar esa identidad viacheña, ¿no? Y a partir de la historia eso es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo es que nace esa tu inquietud a lo que es la historia, a querer estudiar también y llegar a esta carrera y estar también a pocos días de la defensa de tu tesis? ¿Desde qué año más o menos? ¿Cómo es que te nace esa chispa? Bueno, el amor por la historia propiamente se lo debo mucho a mi familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá, que desde pequeño siempre me han dado de regalo un libro. O sea, más que otras cosas, me han dado un libro, ¿no? Yo me acuerdo inclusive cuando yo le pedía tal vez un juguete a mi papá, me lo trajo documentales, vamos a ver conmigo. ¿Sí? Entonces me empezó a nacer ese amor. Aparte de eso, vi más tiempo después, estudiando en el colegio, en otros lugares, de que la batalla de Ingavi no se habla mucho de la historia de Viacha, simplemente se resalta lo que es la batalla de Ingavi, inclusive el aniversario, el 5 de diciembre, pero algunas personas no saben tampoco ni el por qué. Me he dado cuenta que hay un vacío inmenso en nuestra historia, en la historia de Viacha. Y este periodo, por ejemplo, es muy pequeño. Podemos hablar, tal vez adelantarlo, estamos hablando de un periodo que va desde el periodo prehispánico, de la época prehispánica, hasta la actualidad. No solamente se trunca en la batalla de Ingavi, vamos a ver, por ejemplo, en 1860, en la década de los 60, la batalla de las letanías entre melgarejistas y belcistas, la guerra del Pacífico, en la que Viacha va a ser un punto fundamental, ¿no? La guerra del Chaco, varios viacheños van a ir, entonces hay mucha historia que aún es necesario descubrir. Esa es la motivación que tengo para poder ser historiador, ¿no? Descubrir la historia de Viacha, no para mí, sino para la población, para que las futuras generaciones conozcan su historia, sepan por qué son viacheños y por qué tienen que llevarlo en alto donde sea que vayan. ¿Cuánto tiempo te va a tomar o tienes en la universidad para defender esa tu tesis? Bueno, el tiempo acordado, ¿no? Aproximadamente es el de una hora. Media hora yo voy a defender lo que es el trabajo en sí, todo el desarrollo del contenido, y media hora van a ser de preguntas, ¿no? Por parte de los tribunales y por parte del público, ¿no? Haciendo un paréntesis tal vez aquí, en este punto me gustaría hacer una invitación a la población de Viacha para acompañarme, ¿no? El día viernes 21 a horas 10 de la mañana se va a realizar la defensa de lo que es el Salón Aguayo de la carrera de Historia. ¿Dónde queda? Queda en la avenida, perdón, se me fue el nombre, queda en la avenida en donde está la universidad propiamente, ¿no? De la Juan Pablo II, la avenida, sí, queda en la Juan Pablo II, avanzan hasta el bloque B, me preguntan, ¿no? Clarito está el espacio de las aulas, ahí es donde se encuentra, en el patio central, al frente está la carrera de Historia. Ahí se va a defender la tesis. Exactamente, ¿no? ¿Cuántos están defendiendo? Solamente estoy defendiendo yo. El día de mañana, por ejemplo, va a defender, el día jueves, va a defender un compañero, ¿no? Otro tema, tal vez, ¿no? Que relaciona a la guerra federal. En mi caso, yo voy a defender el tema de Viacha. Muy bien, entonces están invitados no solamente la población, ¿no? Sino también las autoridades, ¿no? Porque son documentos muy importantes que se va a presentar en esta tesis. Realmente, repasando todo esto, uno se nutre de historia también en lo que es Viacha, como decía Carlos, muchos desconocemos algunos temas o desfilamos por desfilar, ¿no? Esta fecha del 18 también es una fecha bastante importante, él lo va a defender, sería bueno que también las autoridades, algunos maestros, estudiantes participen. ¿Cuánto de capacidad, cuántos pueden ingresar a la defensa? Aproximadamente, bueno, el salón no es muy amplio, pueden
entrar unas 100 a 120 personas, o sea, no es muy, muy grande, ¿no? Pero no nos puede limitar eso, ¿no? Así también, aprovechando, quería hacer la invitación al medio de comunicación, ¿no? Y decir a la población, me gustaría mucho de que se pudiera eh, difundir o si se pudiera Transmitir. transmitir por el medio de comunicación, ¿no? Para que toda la población de Viacha pueda escucharlo desde su casa, desde su trabajo, ¿no? Los maestros tal vez verlo desde las unidades educativas, ¿no? Sí, muy interesante. Vamos a consultar y vamos a esperar la aprobación del gerente de nuestro medio. Sin embargo, ya nos ha hecho legal también la invitación. Muchas gracias. Y nosotros también invitamos porque va a ser un aporte muy importante también para lo que es la historia de Viacha, ¿no? De repente, aparte de tu tesis, te vas a animar a escribir otros libros también que vayan a documentar la historia de Viacha, Carlos. Exactamente, ¿no? Este que sea el punto de inicio, lo personal, ¿no? No solamente para mí, sino también para otras personas de la población de Viacha, motivarles a descubrir nuestra historia. Quién sabe, tenemos tal vez en la familia un personaje que ha resaltado en Viacha y que no lo conocemos. Escribir sobre ellos, ¿no? Empezar a difundir lo que somos. Somos viacheños y hay que empezar a resaltarlo, hay que empezar a elevarlo en alto. ¿En cuántos capítulos estás asumiendo tu tesis? La tesis está resumida en 5 capítulos, ¿no? En el primer capítulo estoy viendo, ¿no?, el tema de formalismo, ¿no? El marco metodológico, como se podría decir, de la tesis, porque, ojo, esta tesis está sustentada bajo un método, el método histórico. Para este método he utilizado lo que son, permiten mostrar, documentos de la época. Aquí, por ejemplo, les puedo presentar lo que es la revisita realizada al Cantón San Agustín de Viacha el año 1828. Entonces se ha trabajado con documentos de la época. Asimismo, hemos trabajado con lo que es las fuentes de hemeroteca, que son los periódicos de la época, ¿no? Aquí, si me permiten, igual les puedo presentar una de las fuentes, que es el primer periódico que va a tener Bolivia, El Cóndor de Bolivia, que se publica de 1825 a 1828, ¿no? Entonces se ha trabajado con fuentes acorde a lo que es el método histórico. El segundo capítulo, para resumirlo, va relacionado a describir el espacio geográfico de Viacha. Para comprender esa importancia tenemos que ver el espacio geográfico, les decía, ¿no? El tercer capítulo es Viacha en la Guerra de Independencia. Viacha, lastimosamente, no se ha resaltado mucho tal vez esto, pero va a ser punto fundamental en la independencia. El capítulo 4, Viacha a principios de la República, de 1825 a 1841. Aquí vamos a describir lo que es el acantonamiento de fuerzas militares, ese conflicto con el Perú, esa importancia que va a tener el control de los caminos mismos, ¿no? Y finalmente el capítulo 5, destinado al clímax de esta historia, la batalla de Ingavi a partir del espacio geográfico. Comprender cómo el general Vallivian y el general Gamaza, dos personajes fundamentales en la batalla, van a conocer, ¿no? Conocen este espacio y van a elegir a Viacha como ese campo de batalla, ¿no? Encaminado, obviamente, el análisis a comprender que Viacha es un punto importante, y lo repito, en la construcción del Bicentenario. Me atrevo a adelantar una afirmación. No estaríamos hablando de Bolivia en la actualidad si no fuera la hazaña lograda en los campos de Ingavi. Muy bien, muy interesante toda esta tesis que se va a presentar también porque está bastante fundamentada y pedimos que puedan, si es que asistir al lugar, puedan hacerlo también, como les reiteraba, no solamente la población, sino también autoridades, porque es una tesis muy interesante el cual está presentando. ¿Cuántas páginas tienes tú? La tesis propiamente tiene 160 páginas, ¿no? Entre lo que es el análisis, la transcripción de todo lo que es la descripción del trabajo y mapas también, ¿no? Estoy aportando lo que son, es cartografía, porque para comprender el espacio geográfico necesitamos conocerlo. ¿Y cuál es la ciencia o que nos va a permitir esto? La cartografía. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Entonces esperemos que las personas también puedan asistir, también ver a viacheños también en el momento que estás defendiendo sería muy emotivo también, y más todavía las autoridades, porque estas se la tienen que saber
Muy bien, esta tesis que estás presentando, no solamente ello, ¿no? Sino bastantes textos que tiene y que cuenta Viache. Muchísimas gracias. ¿A qué hora es la defensa? La defensa va a ser a las 10 de la mañana, ¿no? Nuevamente reiterar la invitación a toda la población y al medio de comunicación, ¿no? Para la difusión. Va a ser el día viernes 21 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón Aguayo, ¿no? En las instalaciones de la Universidad Pública del Alto. Muchísimas gracias con esta información y con los aplausos respectivos. Bueno, nos despedimos hasta otro momento, aguardando también siempre a la delegación que ha viajado hasta México. Vamos a estar informándoles sobre cómo les está yendo allá y contraparte ha estado también apoyando para que estos jóvenes puedan de alguna manera conseguir parte de los recursos económicos que han solventado este gasto. Muchísimas gracias. Hasta cualquier otro momento.